¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte del estudio de continuidad que estamos haciendo para funciones vectoriales. Entonces, justamente quiero comenzar con un teorema que caracteriza continuidad. Aunque ahorita solo hemos estado platicando de continuidad puntual, o sea, cuando una función sí es continua en un puntito. Sin embargo, la noción de continuidad la podemos pensar para una cosa más global en el dominio. Y hay una caracterización que va a ser buena para saber si una función es continua en todo su dominio. ¿Sale? Entonces, bueno, antes que nada vamos a definir bien qué quiere decir eso de la continuidad global. Vamos a tener una función vectorial de un subconjunto de un R a la n hacia R a la m. Y vamos a decir que f es continua en B, un subconjunto del dominio, si f es continua en cada punto de B. En cada punto de B, ¿sale? O sea, básicamente, la continuidad global en algún subconjunto, pues va a ser si en cada puntito tenemos continuidad puntual, ¿sale? Pero va a ser una definición diferente. Claramente, si una función es continua en un punto, no necesariamente va a ser continua en un dominio más grande. Sin embargo, si es continua en un subconjunto, pues sí se debe de cumplir la continuidad puntual en cada uno de sus puntos, ¿sale? Y pues esto estamos diciendo para ver un subconjunto de A. Si es continua en todo el dominio, pues simplemente es que todo el dominio lo puedes tomar como subconjunto de sí mismo y ahí va a ser continua. ¿Sale? Entonces el teorema que queremos probar es el siguiente, que es una caracterización para continuidad, pero de este estilo, continuidad sobre cierto subconjunto. Entonces vamos a ver la siguiente cosa. Si tenemos una función vectorial de nuevo de cierto subconjunto de un R a la n hacia R a la m, entonces lo que va a pasar es la siguiente cosa. Son equivalentes que nuestra función f sea continua en todo el dominio a que para cualquier subconjunto de R a la m que sea abierto, se cumple que existe un subconjunto de R a la n también abierto que satisface la siguiente condición. F a la menos 1, o sea, la imagen inversa de este conjunto abierto, lo vamos a poder representar como este abierto intersección el dominio, ¿sale? Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es una función va a ser continua en todo su dominio, ¿sí? Cuando aquí tenemos nuestro R a la n. Si cuando agarramos un conjunto abiertito del codominio, que vamos a denotar por V, si nos fijamos en la imagen inversa de eso, o sea, esto es como lo que cae en el V, se satisface que hay un conjunto abierto llamado U, digamos, que satisface que U intersecciona, digamos que la era algo así como este pedazo, coincide justamente con este pedazo, o sea, justo es la imagen inversa de este conjunto. Entonces, básicamente lo que quiere decir esta caracterización es que una función va a ser continua si cuando tomamos un abierto del codominio, lo que provino bajo la función continua pues es un abierto intersectado con el dominio, ¿sale? Eso es como un abierto relativo al dominio, ¿sale? Aunque no hemos hablado mucho de eso, a esas cosas se le llaman abiertos relativos a cierto subconjunto. Entonces esa es otra manera de entender esta caracterización. Una función va a ser continua si solo si en un subconjunto, si solo si abiertos del codominio, su imagen inversa son abiertos relativos del dominio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a justificar esto.
Entonces, como es un sí, solo sí, una equivalencia, pues tenemos que hacer dos lados, ¿va? Entonces vamos a hacer primero la ida, que es suponiendo la continuidad sobre el subconjunto completo que es el dominio, ¿no? Entonces aquí supongamos que f es continua en todo el subconjunto A, ¿no? En el dominio. Y pues que tenemos que probar, la condición está para cualquier abierto V del codominio, ¿ok? Entonces vamos a considerar un subconjunto V abierto arbitrario de R a la M y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a tratar de construir nuestro conjunto abierto que U de Rn que satisface la ecuación que queremos. Entonces, a ver, para cada uno de los puntos X que está en la imagen inversa de f a la v, vamos a hacer cierta construcción, ¿ok? Como el X está en f a la menos 1 de v, esto va a querer decir que f de este vectorcito X pues debe de estar en este subconjunto v, ¿ok? Sale. Pero esto es un conjunto abierto, el v es abierto. Entonces, lo que quiere decir de que es abierto, pues es que existe una bolita alrededor de cualquiera de esos puntos que se queda metido todo en el conjunto abierto, ¿sale? Entonces podemos encontrar un epsilon x positivo, de manera que toda la bolita de radio epsilon centrada en este puntito f a la del vector x se queda metido todo en el subconjunto v, ¿ok? Y ahora vamos a utilizar la continuidad. Como este es un puntito x que vive en el dominio de una función continua y estamos tomando una bolita en el codominio por continuidad, y aquí es donde usamos la condición, por continuidad en x, sabemos que existe un delta x positivo tal que toda la función, o de otra manera, tal que para todo vectorcito y que yo considere, si el vector y dista de x en norma más pequeño que delta x, entonces el f de y dista de f de x, que es el valor de la función en este puntito y por continuidad es más pequeño que epsilon x, que hablando en cosas de bolitas lo que quiere decir es que para todo y que esté en la bolita de radio delta x alrededor de este vector x se cumple que f de y está en la bolita de radio epsilon centrada en f de x. O otra manera de decirlo, ahora con imágenes de funciones, pues lo que quiere decir es que f de toda esta bolita, la imagen directa de toda esta bolita, se debe de estar quedando metida dentro de la bolita de radio epsilon x centrada en f de x, ¿sale? Eso pues quiere decir justo que las imágenes están distando del f de x menos que el epsilon x. Ok, entonces vamos a hacer esto para cada uno de los x que están en la imagen inversa, ¿sale? Entonces, bueno, además aquí lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como f de esta cosa se está metiendo aquí y la bolita la construimos de manera que está todo metido dentro del v, pues entonces esta contención de imagen directa también está contenida en el v que es abierto. Entonces vamos a tomar imagen inversa de esta ecuación y lo que vamos a llegar es a la siguiente cosa, que f a la menos 1 de la imagen directa de f de la bola de radio delta x centrada en x, todas están quedando metidas en la imagen inversa de este conjunto abierto. Y esto se vale para todos los x, ¿sale? Para todos los x que están en donde, que están justo en este conjunto. Entonces lo que vamos a hacer es pues usar estas ecuaciones
y hacer uniendos de todo esto, ¿sale? Entonces, por lo tanto, cuando unimos sobre todos los X que están en la imagen inversa de este de aquí, pues lo que podemos asegurar es que estas imágenes inversas de las imágenes directas, de estas bolitas, todas se quedan metidas dentro de esta imagen inversa, porque pues estamos uniendo subconjuntos de algo que se está metiendo en f a la menos 1. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí tenemos esta ecuación que todavía no nos va a llevar a lo que queremos, pero vamos a hacer una observación antes. Entonces, primero vamos a ver la siguiente cosa. Justamente va a suceder que B delta X intersección A va a estar contenido en la imagen inversa de la imagen directa de este conjuntito, de esta bolita. ¿Sale? Y esto nada más es por propiedades de la imagen inversa, ¿sale? Justamente un puntito que está en la bola, intersección el dominio, pues claramente va a estar metido dentro de esta imagen inversa, porque cuando lo mapeamos justo cae en esta imagen, ¿no? Entonces esa es la definición de la imagen inversa. ¿Ok? Bueno, y además, pues cada uno de los X vive en esta intersección porque pues es el centro de esta bolita, ¿no? Y estás justo siendo un X del dominio, claramente. ¿Ok? Entonces, dentro de esta ecuación que tenemos, lo que podemos asegurar es la siguiente cosa, que cuando unimos todos estos conjuntos, pues también estás metido dentro de este factor que va a estar metido dentro de este conjunto. Entonces, si unimos sobre los X que están en la imagen inversa de B, de estas B delta X intersección A, esto va a estar metido dentro de este uniendo, que a su vez está metido dentro de la imagen inversa de f a la menos 1 de v. Y esta es una ecuación que ya va a ser súper importante. ¿Sale? Por propiedades conjuntistas, unir unas intersecciones donde hay un conjunto fijo, pues es lo mismo que hacer la unión sobre todos los conjuntos, que son básicamente bolitas abiertas, e intersectarlo con A. ¿Sale? Entonces esta unión de bolitas intersectadas con A en realidad es nada más una unión de bolas y luego intersectas todo eso con A. Ok, y ahora vamos a ver que en realidad esta contención no es solo una contención, sino que es una igualdad. ¿Cómo le hacemos para eso? Pues justamente aquí usamos lo que les acabo de decir. El vector X siempre está metido dentro de estos, pero estos X son vectores que están dentro de la imagen inversa de f a la menos 1 de v. O sea, eso quiere decir que para todo X que estás en f a la menos 1 de v, pues debes de estar metido en el uniendo respectivo de B delta XX intersección A. Eso quiere decir que toda la imagen inversa de este conjunto también está metido dentro de este uniendo, y entonces tienes una contención donde los extremos coinciden. Eso quiere decir que debe ocurrir una igualdad. Entonces con esto ya casi vamos a acabar. Justamente a lo que llamamos es que la f a la menos 1 de b tiene que ser lo mismo que la unión sobre los X que están en la imagen inversa de esto, de estas bolitas, bolas de radio delta X centradas en X, y todo intersectado con A. Entonces, ¿qué conjunto vamos a proponer como conjunto abierto? Pues justamente este conjunto de unir todas estas bolitas. Y pues nada más la cosa que tenemos que decir, pues U es abierto, porque dentro de las propiedades que se pueden probar es que unir conjuntos que son abiertos, la cantidad que sea, pues te da un conjunto abierto, y las bolitas abiertas ya probamos que son abiertas. Entonces justamente como estamos uniendo una cantidad arbitraria de abiertos, pues esto es un conjunto abierto, y eso era lo que queríamos, ¿no? La imagen inversa del V justamente ya se está escribiendo como este conjunto abierto, que pues es un poco complicado, es una unión de muchas bolitas donde los radios dependen de la continuidad en ciertos puntos, intersectado con nuestro conjunto A. ¿Sale? Entonces con eso se concluye la ida y todo está funcionando bien de la caracterización de continuidad. Ahora para el regreso, pues el regreso es un poquito más sencillo. Vamos a utilizar la definición de epsilon y deltas de continuidad en un puntito, ¿vale? Entonces vamos a agarrar
un epsilon positivo, y lo que vamos a tratar de encontrar es un delta que satisface la condición de continuidad para todo puntito, ¿no? Entonces también tenemos que tomar un x0 que esté en el dominio y vamos a ver que la función es continua ahí. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es la siguiente cosa. Vamos a proponer como conjunto abierto a la bolita con radio epsilon centrada en este puntito f de x0. ¿Sale? Entonces, por la condición que tenemos ahorita, cuando tomamos la imagen inversa bajo la función de un conjunto abierto, que este es un conjunto abierto, nos debe de dar una estructura de conjunto abierto relativo al dominio, ¿no? Entonces debe de existir un conjunto abierto U tal que la imagen inversa de esta bolita, que es el conjunto V, se ve lo mismo que U intersección A. ¿Sale? Bueno, y fíjense que en la imagen inversa de este V debe de estar el x0, porque pues justamente el x0 es uno de los puntos que van a caer dentro de esta bolita. ¿Sale? Entonces el x0 está viviendo dentro de este conjunto que es U intersección A. Eso quiere decir que x0 vive en particular en este conjunto abierto, y entonces como es un conjunto abierto sabemos que existe, y aquí es donde vamos a encontrar la delta que andamos buscando para la continuidad. Existe un delta x0 positivo tal que toda la bolita de radio delta x0 centrada en x0 se está quedando metida, está haciendo un subconjunto del conjunto abierto U. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a probar que este delta x0 satisface la condición. Entonces, sea un vector y que esté en el dominio, obviamente. Eso en particular va a implicar cierta cosita, pero bueno, sea un y que está en el dominio, tal que la distancia entre este vector x0 y y es más pequeño que este delta x0. Eso quiere decir, en otras palabras, en realidad, que el y está metido en la bolita con este radio, y además está en A, y como este factor es un subconjunto de U, pues se está quedando metido dentro de U intersección A. ¿Sale? Y por lo que acabamos de hacer, que es lo que dijimos, que justo los puntos que están en U intersección A bajo F van a caer a cierto conjunto. F de Y debe de estar en el V, pero el V pues es la bolita de radio epsilon centrada en el x0. ¿Sale? En el f de x0, perdón. Entonces eso quiere decir que f de y, cuando me fijo en su distancia al f de x0, pues debe de estar pasando que en su norma esto es más pequeño que epsilon, y eso es lo que necesito para la condición de continuidad, ¿no? Agarré un epsilon arbitrario y en un puntito x0 y vi que existía este radio delta y de x0, de manera que si y y x0 están a distancia más pequeña que delta de x0 de eso, sus imágenes van a estar más pequeños que epsilon, ¿va? Entonces con eso tengo la continuidad, y entonces esto se cumple. Lo hice para cualquier vector x0 dentro del dominio y para cualquier epsilon. Entonces eso implica la continuidad global en todo el dominio, como queríamos, ¿no? Entonces f es continua en todo el dominio A. ¿Sale? Entonces con esto pues ya tenemos esa proposición. Ahora podemos hablar de continuidad sobre subconjuntos, sobre el dominio de la función, pero vamos a estar utilizando mucho esta caracterización de que una función va a ser continua si en todo su dominio, si siempre que agarro un abierto del codominio, su imagen inversa me da un conjunto que sea abierto relativo al dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que exista un conjunto abierto de R a la n donde este conjunto abierto intersectado con el dominio es esa imagen inversa. ¿Sale? Si estamos en el caso particular de que la función, por ejemplo, tiene todo dominio, todo el espacio, lo que va a querer decir de manera muy, muy sencilla es que imagen inversa de un conjunto abierto te da un conjunto abierto, porque cuando intersectas un conjunto abierto con todo R a la n, pues te da el mismo conjunto. ¿Sale?
Entonces es una caracterización muy importante que vamos a estar utilizando en ese caso en particular. Por ejemplo, cuando el dominio es todo el espacio, una función va a ser continua si solo si la imagen inversa de un conjunto abierto es otro conjunto abierto. Muy bien, entonces con esto pues vamos a tener ya este resultado que es muy importante. Justamente se puede medio decir de alguna manera que la continuidad va a respetar bajo imágenes inversas a conjuntos abiertos. Pero ahora vamos a tener que platicar otra característica de funciones continuas, que es en el otro sentido de la siguiente manera: como que cierto conjunto, si tiene cierta propiedad, su imagen directa va a también tener esa propiedad, ¿sale? Y es el primero de los teoremas fuertes de continuidad que tenemos que estar estudiando, ¿sale? Entonces el teorema fuerte lo que dice es la siguiente cosa: si tenemos una función igual que va de cierto subconjunto de R a la n a R a la m, que es continua en cierto subconjunto B, digamos, y además B es conexo. Acuérdense de que la conexidad era esta noción de que realmente nuestro conjunto estaba bien pegadito, no había partes separadas. Entonces lo que debe de pasar es que la imagen directa de este conjunto también tiene que ser conexo, ¿sale? Entonces vamos a probar esto, ¿ok? Entonces, de hecho vamos a suponer que es continua en todo el conjunto A, pero lo que sí importa es que el conjunto B sea un subconjunto A donde el conjunto B sea conexo, ¿ok? Entonces para la demostración pues vamos a tomar un approach que sea por contrapuesta. Entonces por contrapuesta, ¿qué quiere decir? Pues supongamos que no se cumple la hipótesis y vamos a ver que entonces no se puede cumplir, que ya no se cumple el resultado, y entonces vamos a ver que no se puede cumplir alguna de las hipótesis. Entonces supongamos que f de b es disconexo, o sea que no es conexo. Si es disconexo, pues acuérdense que eso implicaba que existía una separación de conjuntos que hacían tal cosa. Sin embargo, vamos a utilizar una de las caracterizaciones que vimos cuando estuvimos estudiando conjuntos conexos, que estaba dada por conjuntos abiertos. Entonces, como es disconexo, vamos a decir que existen conjuntos U y V abiertos de R a la M que satisfacen las condiciones estas de que f de b está metido en la unión de estos dos, f de b sí tiene puntos tanto en U, o sea esta intersección es distinta de vacío, y también f de b tiene puntos en V. Sin embargo, la intersección triple sí es vacía, ¿sale? Aquí es distinto el vacío. Okay, entonces acuérdense que esto era una caracterización de disconexo que vimos a partir de conjuntos abiertos. ¿Ok? Entonces estamos utilizando ese resultado y lo que vamos a probar es de alguna manera que se satisface esto para el conjunto B, pero con otras propuestas de conjuntos abiertos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a utilizar la continuidad primero. Entonces, justamente por la condición de continuidad sobre todo el dominio, y el resultado que acabamos de probar, cuando nos fijamos en la imagen inversa de U, pues esto debe ser lo mismo que un conjunto U chirulo intersección A, ¿sale? Donde el U chirulo es abierto, ¿vale? Y el f a la menos 1 del v va a ser un v chirulo intersección A, donde el v chirulo también es abierto, ¿sale? Y esto es de la proposición que acabamos de demostrar. ¿Ok? Entonces vamos a probar que este U chirulo y este V chirulo satisfacen las condiciones que necesitamos para ver que el conjunto B va a ser disconexo. ¿Ok? Entonces, a ver, en primer lugar, tenemos que probar. Vamos a probar que B está contenido en
U chirulo unión B chirulo. ¿Cómo le hacemos para esto? Pues para esto vamos a hacer la siguiente cosa. Para todo X que estás en B, pues lo que va a estar pasando es que f de X está metido en f de B. ¿Sale? Y esto es un subconjunto de U unión V. ¿Sale? Ok. Y entonces, pues lo que puedes decir también es que el X está metido dentro de la imagen inversa de U unión V. ¿Sale? Porque justamente el X pues está cayendo después de la F en esta unión de conjuntos, ¿no? Y por propiedades de la imagen inversa, pues esto es lo mismo que la imagen inversa de U en unión la imagen inversa de B. Y por cómo definimos el U chirulo y el B chirulo, pues esto es lo mismo que U chirulo intersección A unión B chirulo intersección A, que es lo mismo que U chirulo unión B chirulo intersectado con A. Eso en particular lo que nos está diciendo pues es que como X está en una intersección, pues debe de estar en ambas cosas, y entonces X debe de estar en U chirulo unión V, que es lo que queríamos. Probamos que todo X que está en B está en esta unión, y entonces tenemos la contención que queríamos. El V de veras está metido en U chirulo unión B chirulo. ¿Sale? Para ver que se satisface la siguiente cosa es de que B intersección U chirulo es distinto del vacío. ¿Cómo le hacemos para eso? Pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Sabemos que f de B intersección U sí es distinto del vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que existe algún puntito en esta intersección de conjuntos. O sea, existe un Y que está en B, de manera que f de Y, esos son cómo se ven los puntos de f de B, está metido en f de B intersección U. ¿Sale? Pero eso qué quiere decir? Justamente que el Y pues debe de estar tanto en B como en el U. O sea, bueno, más bien el Y debe estar en el B, y el Y debe estar también en la imagen inversa del f de U, porque el f de Y está cayendo en el U. ¿Sale? Pero si el Y está metido en la imagen inversa de f de U, y nosotros sabemos que el f de U imagen inversa es lo mismo que U chirulo intersección A, pues en particular lo que está pasando es que Y también está dentro de este U chirulo, y entonces ya tenemos que hay un puntito en la intersección, justamente es este Y. El Y pertenece a B intersectado con U chirulo, y eso implica que esto es distinto del vacío. Totalmente análogo, se prueba que B intersección el V chirulo también es distinto del vacío, y así tenemos la condición 2. Y para la última cosa, para la última ecuación, pues nada más hay que ver la siguiente cosa. Cuando me fijo en B intersectado con U chirulo intersectado con B chirulo, pues esto es lo mismo que B intersección U chirulo intersección A intersectado con B chirulo intersección A, porque pues todos estos son, todo este conjunto B está metido dentro de A, entonces si le meto ahí una intersección de un superconjunto no importa. Y esto es lo mismo que B intersección F a la menos 1 de U intersección F a la menos 1 de V. ¿Sale? Y por propiedades de la imagen inversa, pues esto es B intersección F a la menos 1 de U intersectado con el V. ¿Sale? Y esto también por propiedades de la imagen inversa está contenido en F a la menos 1 de F de B intersección F, que diga el U intersección B. ¿Sale? Nada más es como por propiedades de la imagen inversa.
justamente cuando agarro un X que está metido en esta intersección de B con F a la menos 1 de U intersección V, pues nada más cuando lo mapeas pues caes en F de B, obviamente, porque estás en B, y además también debes de caer en U intersección V porque estás en la imagen inversa, ¿sale? Pero este último factor de aquí pues es vacío, ¿sale? Porque así están las condiciones para el U y el V. Entonces este conjunto desde el inicio pues está contenido en la imagen inversa del conjunto vacío, pues eso quiere decir que este también tiene que ser vacío, ¿sale? Entonces esto implica que este tiene que ser también vacío, ¿ok? Entonces con esto estamos logrando justamente para el conjunto B que está dentro del dominio, probar que existe una separación con conjuntos abiertos con estas propiedades de la disconexión, ¿ok? Entonces esto implica que justo el B tendría que ser disconexo, y esto ya es la contradicción dentro de nuestra approach por contrapositiva, ¿sale? Supusimos que la imagen era disconexa y entonces el dominio tenía que ser disconexo, ¿sale? Entonces por lo tanto, si B es conexo y tenemos una función continua, la imagen de este conjunto conexo bajo funciones continuas también es conexo, ¿sale? En particular, por ejemplo, pues ya se vale lo que teníamos para cálculo 1 del teorema del valor intermedio, y con un resultado de cuáles son los conjuntos conexos en solo R a la 1, ¿no? Justamente de corolario tenemos la siguiente cosa, que es el teorema del valor intermedio, ¿no? F mapea, si F va de un subconjunto A de los reales a solo los reales, pues como los conjuntos conexos en los reales ya sabemos que son los intervalos, pues F debe de mapear, si es continua, F mapea intervalos, que son los conjuntos conexos, a intervalos, ¿sale? Que son básicamente pues los conjuntos que son intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, o que tienen ahí un extremo infinito hacia la izquierda o infinito hacia la derecha. Eso justo es lo del teorema del valor intermedio, porque se consideren dos puntos que están en el dominio, justamente consideren el intervalo cerrado que une esos dos puntos, y como la función es continua debe de mapear este conjunto que es conexo, el intervalo, a otro que es conexo de los reales, que pues de nuevo tiene que ser un intervalo, y entonces debes de tener en la imagen todos los valores intermedios entre las imágenes de estos valores, ¿sale? Entonces esa es una manera diferente de plantearlo del teorema del valor intermedio, que las funciones continuas mapean intervalos en intervalos, ¿ok? Y es un corolario de este teorema que se vale para cosas más generales en dimensiones más altas, ¿no? El resultado súper importante es en realidad que las funciones continuas mapean conjuntos conexos en conjuntos conexos, y en el caso particular de los reales, como los conjuntos conexos están muy bien caracterizados como intervalos, pues solo se traduce a que las funciones continuas mapean intervalos en intervalos, ¿ok? Bueno, entonces todavía nos faltan otros resultaditos del teoremas fuertes, pero eso vamos a dejarlo para la siguiente semana, y de mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima.